Esta es la primera expedición de mar profundo que hago en toda mi vida. Es literal un sueño hecho realidad. Entonces, demasiado emocionada. Me interesa mucho estar acá porque ahorita mi tesis se relaciona justamente con investigación de zonas profundas. Entonces, venir acá a mí me da un contexto súper amplio de toda la parte científica que es súper pesada antes de ir al laboratorio y trabajar. Y también a mí me pone en contexto de cuáles ecosistemas estoy estudiando para después yo tener incluso preguntas nuevas que poder seguir desarrollando. Bueno, al lugar al que vamos se llama Tikka Field y es una historia súper bonita de la que yo me di cuenta ya cuando sabía que venía para la expedición. Entonces fue como una coincidencia demasiado bonita. Ana Dittel, investigadora de la UCR en Costa Rica, haciendo investigación, bajando en expediciones en el sumergible Aydin, se encontraron con esta zona y el piloto le dijo, tiene que ponerle nombre. Se le quedó la mente en blanco y solo se le ocurrió Tikka Field, porque ella era tica, ¿verdad? Que así le dicen a las mujeres costarricenses, y se quedó el nombre. Y entonces para mí es algo súper bonito y una coincidencia tan linda que de todos los lugares de mar profundo a los que podía ir por primera vez, vaya a un sitio nombrado por una investigadora costarricense en la universidad en la que yo estoy sacando mi licenciatura. Mi papá, cuando yo era pequeña, siempre me dijo que él me imaginaba en un laboratorio con una bata puesta. Y la verdad es que quien lo conoce uno mejor que los papás, porque tenía mucha razón. Algo así súper que me marcó fue que para Navidad mis papás me han regalado un microscopio de juguete y también me han regalado como un set de disección que tal vez no era como lo más seguro para regalar a una chiquita, como unos cuchillos para abrir cosas, pero me lo dieron y eso me marcó demasiado desde pequeña, ¿no? Porque entonces tenía como este pequeño instrumento que a pesar de ser un juguete me permitía ver un mundo que uno no puede ver, ¿verdad? Con los ojos normalmente. Entonces mi papá tenía mucha razón y cuando él vea esto va a decir, ¡ja! Se lo dije, va a estar demasiado feliz de que le estoy dando la razón como por primera vez en mi vida. Como costarricense hay muy pocas oportunidades para estudiar el mar profundo. En parte por eso me siento tan privilegiada de pues, ser parte de esta expedición. Como tica, yo creo que el entender el océano profundo y el océano general es demasiado importante porque nuestro país es mayoritariamente océano, ¿verdad? Nuestro territorio es como 92% océano. El cuidar estos ecosistemas implica cuidarnos a nosotros también. Y entonces siento que estoy saciando como lo que yo quería, digamos, como saciando mi curiosidad, pero al mismo tiempo ayudando en sí a la humanidad, ¿verdad? Que es como lo bonito de intentar dejar el mundo un poquito mejor a como uno se lo encontró.